Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona curiosa, y hoy nos sumergiremos en los misterios de la religión y mitología en la antigua Grecia. Acompáñenme mientras exploramos este fascinante capítulo de la historia. Para guiarnos en este viaje, tenemos a un invitado especial, el profesor de historia Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Gracias por invitarme. Estoy emocionado de hablar sobre este tema tan intrigante. Comencemos con el hecho de que la religión fue un elemento crucial para la unidad cultural en la antigua Grecia. Álvaro, ¿puedes darnos una visión general de cómo los griegos veían a sus dioses? Claro, Elena. En la Grecia antigua, los dioses eran fundamentales en la vida cotidiana. Los principales, como Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, entre otros, formaban el panteón olímpico. Cada polis, o ciudad-estado, adoraba a estos dioses, aunque también tenían sus divinidades locales. Un ejemplo destacado es Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, que era la protectora de Atenas. Fascinante. ¿Cómo influía la adoración de estos dioses en la vida diaria de los griegos? La religión permeaba todas las esferas de la vida. Desde los rituales y festivales hasta la participación en la política, la influencia era profunda. La adoración de Atenea en Atenas, por ejemplo, no solo tenía connotaciones religiosas, sino que también influía en la identidad y políticas de la ciudad. ¿Y qué hay del Monte Olimpo? Este lugar parece tener un significado especial en la mitología griega. Absolutamente. El Monte Olimpo era la morada de los dioses olímpicos. Los griegos creían que estos dioses, a pesar de su divinidad, tenían forma humana, y vivían en la cima de esta majestuosa montaña. De ahí el nombre de dioses olímpicos. Esta concepción de los dioses como seres cercanos, aunque supremos, les daba una relatabilidad única. Interesante. ¿Cómo compararías esta visión de los dioses griegos con otras religiones de la época? Aquí radica la singularidad de la mitología griega. Mientras que en otras religiones, las divinidades representaban la perfección moral y ética, los dioses griegos tenían virtudes y defectos humanos. Esta humanización de lo divino conectaba de manera más profunda con la experiencia humana, mostrando a los dioses no solo como entidades lejanas, sino como seres con los que los griegos podían relacionarse. Increíble. Esa conexión más humana es verdaderamente única. ¿Cómo se expresaba esta humanización en la vida diaria de los griegos? Buena pregunta, Elena. A través de la mitología, los griegos encontraban explicaciones para los fenómenos naturales, pero también veían reflejadas sus propias virtudes y defectos en las historias de los dioses. Esto influía en su ética, decisiones y hasta en la forma en que enfrentaban conflictos y desafíos. Y hablando de desafíos, ¿cómo se manifestaba la diversidad de creencias en las diferentes polis? Cada polis compartía un panteón común, pero también tenía sus divinidades locales. Atenas, por ejemplo, con Atenea como su protectora, destacaba por su devoción a la diosa de la sabiduría. Pero, en general, la creencia en los dioses olímpicos era un vínculo cultural que unía a todas las ciudades-estado. Fascinante. Ahora me intriga el papel de los oráculos en la antigua Grecia. ¿Cómo eran vistos por los griegos? Los oráculos, como el de Delfos, eran considerados puentes entre los dioses y los mortales. La gente buscaba respuestas divinas y orientación a través de estas figuras. Los oráculos eran consultados en momentos cruciales, desde decisiones políticas hasta asuntos personales. Era una forma de buscar la aprobación divina y entender el destino. Increíble. Todo esto realmente pinta un cuadro vívido de la antigua Grecia. ¿Cómo resumirías la importancia de la religión y mitología en esta civilización? En resumen, la religión
y mitología en la antigua Grecia no eran solo sistemas de creencias, eran fuerzas que moldeaban la identidad cultural. La conexión única entre los dioses y los mortales, la influencia en la vida diaria, y la forma en que la mitología permeaba todos los aspectos de la sociedad creaban un tejido cultural complejo y fascinante. Qué increíble viaje hemos tenido hoy, Álvaro. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido un placer, Elena. Gracias por invitarme a este emocionante viaje a través de la historia. Y eso concluye otro episodio de Viaje a través de la historia. Hasta la próxima, exploradores del pasado.